Cuando seguimos con el DOM y los selectores CSS, vamos a ver el selector CSS de clase. Ya hemos visto el selector de ID, selector de elemento y ahora veamos el selector de clase. Los selectores de clase buscan un elemento basado en el contenido del atributo class. Hasta ahora no hemos visto cómo declarar el atributo class. Una clase es un atributo HTML que se utiliza para agrupar elementos que tienen características similares. Es decir, que muchos elementos de un documento pueden tener asignadas la misma clase, cosa que no sucedía con los selectores ID, en el cual el ID debe ser único en cada elemento dentro de la página. Para seleccionar elementos basados en su clase, se utiliza el selector de clase, que se representa con el punto, seguido del nombre de la clase. Recordemos que para selectores de ID utilizamos el carácter hashtag o numeral. Veamos con un problema fácilmente para interpretar los selectores de clase. Se tiene una lista desordenada que muestra 5 nombres de países americanos y europeos. Definir una clase distinta para cada uno de los países. Ahí están los 5 list item y hay algunos que son con la clase americano y otros europeos. ¿Cómo lo vamos a manipular? Bueno, tanto desde JavaScript como desde CSS lo vamos a hacer. Vamos primero a la lógica de nuestra aplicación. Dice mostrar cuando se presiona un botón solo los países americanos en un párrafo. Solamente deberíamos mostrar cuando se presiona el botón los que pertenecen a América. Debemos recuperar el texto de cada uno de estos list item de América. Pasemos a hacer el programa 248. Bueno, tenemos nuestro list item, tenemos que disponer un botón mostrar los países americanos. Definimos si para su ID que va a ser mostrar. Finalmente necesitamos un párrafo donde vamos a mostrar el resultado. Y vamos a la lógica de JavaScript. Vamos a tener que capturar el evento click. Bueno, seleccionamos mediante el ID de mostrar y llamamos el método DevEndListener para el evento click. Especificamos nuestra arrow function. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos los países americanos. Y acá aparece lo nuevo. Cuando llamemos a Query Selector All, todos los vamos a poner como regla seleccionar los países americanos. O sea, acá utilizamos el carácter punto para indicar que quiero recuperar todos los elementos que tienen una clase con el valor americano. ¿Sí? En cambio, cuando son de tipo ID, usamos acá el numeral. Entonces ahora ya tengo un node list acá con todos los elementos y le vamos a sacar a cada elemento el tContent y los vamos a concatenar en un string, le vamos a llamar países, y con el for each le pasamos nuestra arrow function, va a ir llegando cada nodo. Y lo que vamos a ir haciendo es ir concatenando el tContent. Y para que parezcan separados, le vamos a agregar un guión. Cuando también ejecutarse el for each, vamos a seleccionar el párrafo por su ID. Y vamos a modificar el tContent con el string países. Hasta acá debería estar funcionando la parte de lógica en JavaScript. Yo presiono mostrar los países americanos y ahí tenemos México, Brasil y Argentina. Hemos seleccionado, esto es lo nuevo, todos los países americanos
mediante un selector de clase. Ahí usamos el operador, el carácter, perdón, punto. Bueno, y ahora lo que nos pide el problema, si seguimos con lo que nos pide el problema, pero ya desde CSS, dice definir un color verde y fuente verdana para los países. Por lo tanto, vamos a tener que crear nuestro archivo de hoja de estilo. Vamos a hacer programa 248 CSS. Podemos ponerlo acá abajo y para que lo veamos. La idea es que nos pide que para color verde y fuente verdana para los países americanos. Entonces, selector de clase es el punto americano y vamos a disponer color verde, dijimos green, por ejemplo, y tipo de fuente, el font family, nos pide verdana. Y por otro lado nos dice para los países americanos, o sea, países americanos, está bien, y para los países europeos, nuevamente punto, y acá color azul, font family, nos pide Georgia. En principio, ahora para que se aplique este estilo al archivo programa 248 HTML, mediante el elemento link, especificamos el nombre del archivo programa 248.css. Ya debería... Bueno, y ahí vemos justamente que se le aplicó el estilo verde y azul y el tipo de fuente verdana y Georgia. Tenemos en cuenta que hemos aplicado estilos nada más a nivel de clase. Supongamos que yo quiero aplicarle al botón mostrar únicamente. Dijimos que por ID ponemos, lo seleccionamos. Pongamos ahí, ponemos el padding de 10 píxeles. Entonces ahí fíjense que ya cambió, tiene el espaciado. Y por ejemplo queremos acá la fuente, para el resultado también lo seleccionaría por ID. Y para el resultado, por ejemplo, el background color lo ponemos yellow. Entonces ahí aparece amarillo. ¿Sí? Entonces la selección de los elementos es idéntica desde cuando accedemos desde JavaScript a como cuando accedemos desde la hoja de estilo. Nada más que tienen dos objetivos distintos: la funcionalidad que hacemos desde nuestro programa y el estilo que se aplica desde nuestra hoja de estilo. Bueno, hasta acá la explicación. Gracias.